Alerta en C5N, asesinaron a un ex dirigente de la Federación Agraria. Estamos hablando de Aldo Viscovich, la persona que estamos viendo en este momento en imágenes. Lo encontraron con 2 puñaladas, una en el cuello y otra en el corazón. Aldo Viscovich fue hallado en su vivienda en la localidad santafesina de Llobet, perteneciente al departamento de General López. La víctima de 68 años era un reconocido productor agropecuario que fue hallado sin vida durante el mediodía del jueves en el interior de su vivienda. Lo encontró su propio hermano, quien lo vio tendido en el suelo después de ser atacado aparentemente con un arma blanca. Bueno, estamos con este tema, nos acabamos de enterar de este presuntamente asesinato, Néstor. Bueno, sí, hay una revolución en Llobet. Llobet es un pueblito de 2.300 habitantes en donde todo el mundo se conoce. Entonces nadie sale de su asombro porque todo el mundo dice, bueno, el asesino podría llegar a estar entre nosotros. Es la primera conclusión. La segunda es que la fiscal Pozzi acaba de pedir, está inubicable la fiscal Pozzi, porque evidentemente o debe estar haciendo u ordenando algún tipo de allanamiento en estos momentos, o en realidad debe estar haciendo reunida con su equipo para tratar de determinar alguna de estas cuestiones. Acaba de pedir ella una autopsia para determinar si este hombre, si Aldo Viscovich, tenía más cortes en el cuerpo, además de los que ya le encontraron. Sí. Y evidentemente acá, digamos, si se quiere, lo más estremecedor que tiene este caso es lo que yo señalaba al principio. Estamos hablando de una localidad de 2.300 habitantes. Sí. Y la pregunta que hay que hacerse es de la localidad la persona que lo atacó o era de otro lado? Es una persona muy conocida aparte dentro del pueblo y dentro del ambiente de la producción agropecuaria, ¿no? Y de la dirigencia también, muy conocida, Néstor. Y muy querida. Y muy querida, hablábamos con los dirigentes agropecuarios de Federación Agraria, vos dirigentes de Federación Agraria, que están, por supuesto, asombrados porque es una información de último momento. Y la primera hipótesis que está en este momento siendo evaluada es la posibilidad de que haya sido asesinado en un intento de robo. ¿Estamos en comunicación con? Sí, vamos a hablar con Pedro Peretti, que es dirigente agropecuario, además compañero aquí de C5N. ¿Cómo le va, Pedro? Buenas tardes. Bernardo y Natalia aquí en el piso. ¿Cómo les va? Muy bien. Pedro, ¿qué es lo que se sabe de este crimen? Primero preguntarle quién era este dirigente, una persona aparentemente bastante reconocida dentro del ambiente, como decíamos, de la dirigencia agropecuaria, ¿no? Aldo Viscovich. Sí, era un dirigente histórico de la Federación Agraria Argentina, experto y especialista en el tema de uso y tenencia de la tierra, un permanente difusor de las políticas en contra de la concentración de la tierra, con estudios muy detallados y muy minuciosos que publicaba con bastante habitualidad en el diario La Capital de Rosario. Son informes que realmente yo tenía un contacto muy estrecho con él, ahora hace un tiempo bastante largo que no lo veía, pero era un tipo muy estudioso de la problemática agropecuaria y siempre lo incitábamos a que publicara o que juntara todos los artículos en un libro porque eran realmente esclarecedores y muy científicos, muy minuciosos, comparando, por ejemplo, el distrito General López con el distrito Massachusetts de Estados Unidos en el uso y tenencia de la tierra, cómo se daban los dos procesos de concentración. Realmente era un tipo muy inteligente y muy interesante. Hacía 20 y pico de años que arrastraba un problema neurológico, que se movilizaba con bastón, tenía muchas dificultades para movilizarse, no estaba en una buena situación física, era un hombre que aparentemente no tenía problemas económicos y carecía de enemigos. No se supone que yo no le he conocido ningún enemigo. Aldito además se lo trataba con cariño, con mucho respeto, dentro del ámbito federado como fuera de él. ¿Y qué pudo haber pasado, Pedro, al enterarse de esta noticia? ¿Qué fue lo primero que pasó por su cabeza? Mire, yo me enteré porque me llamó el corresponsal del diario La Capital de Rosario, que vive ahí en Llobet, que es Pachi Barbarí, y que tenía una relación muy cercana, no salían del asombro. La primera información que me llegó es que había sido un suicidio. La verdad, me llegó esa información, me dice, parece, se murió Aldito, mirá, qué sé yo, y bueno, después a las 2 horas llamé y ya se había corroborado que tenía 2 puñaladas, una en el cuello y otro abajo de la tetilla, que había sido golpeado,
y que le faltaba un revólver de la casa y algunos pesos que tenía en la billetera, Claro. pero no daba la impresión de que fuera un robo extraordinario. Habían entrado por los fondos de la casa está a media cuadra de la subcomisaría de ahí, o sea que yo creo que por transformarnos en Sherlock Holmes a la distancia, no debe andar muy lejos el asesino, ¿no? Sí. ¿Él vivía solo o vivía con algún familiar? Yo tengo información que vivía solo, estaba separado ya hacía bastantes años de su compañera y vivía solo. Así que no, eso es la información que yo tenía, ¿no? ¿Ha sufrido, él tenía miedo por algo? Digamos, la situación es particular en todo el país, ¿no? ¿Ha sufrido algún hecho de inseguridad en algún momento? ¿Él tenía miedo de eso? Mire, que yo sepa, no. Siempre estuvo muy vinculada a la actividad agropecuaria, siempre tanto él como su hermano Tomás, que lo encuentra, eran dos dirigentes tanto de la Cooperativa Agricultores Federados Agremiados como de la filial de Federación Agraria. Eran gente que aparentemente carecía de enemigos. Pero usted sabe cómo son los pueblos, estos nuestros pueblos. Chové es un pueblo muy chiquito, es un pueblo de 2.800 habitantes, una colonia croata, yugoslava, son casi todos de esa nacionalidad los fundadores. Así que siempre hay un mundo subterráneo que corre y que a lo mejor uno que viene de afuera no se entera, porque bueno, son esas cosas cerradas que suceden en comunidades pequeñas, ¿no es cierto? A ver, No saben. Pedro, te estaba escuchando con mucha atención, soy Néstor Dib, ¿cómo te va? Néstor? Bien. Te estaba escuchando con mucha atención y me parece que en esto último que vos apuntás es interesante hacer una descripción un poco más detallada. ¿Qué querés decir vos cuando decís en los pequeños pueblos, en las pequeñas poblaciones, como en este caso que tienen 2.800 habitantes, en donde todos se conocen, hay cosas que van de una manera subterránea? ¿A dónde apuntás vos con eso? No, digo que uno nunca sabe, siempre hay, estos pueblos, el ejercicio de la hipocresía es cotidiano, porque vos salís a la calle y no es Capital Federal que tiene un problema con un tipo y no lo ve, estás en 3 millones de habitantes. Acá saliste a la calle y te encontraste con el tipo que tiene una diferencia, o que no te lo bancás, o que no lo querés y tenés que buscar. Y siempre se generan odios y rencores que uno no lo sabe si los ve de afuera. Pero la fiscal y la policía, yo creo que no le debe ser muy difícil investigar este caso, ¿no? Claro. Porque están ahí. Aunque el sistema siempre hay que apuntar a una cosa con el tema de la justicia en los pequeños pueblos santafesinos. Generalmente los fiscales no residen en los pueblos, residen en las grandes ciudades. No es el caso de la fiscal Pozzi, donde reside. No, vive ahí. Puerto, Me dicen que vive ahí. Sí. Bueno, vive ahí. Ese es un punto a favor y yo creo que eso va a ayudar mucho a la investigación y al rápido esclarecimiento. Claro. Llama la atención Pedro, el mecanismo que eligieron los asesinos para matarlo, ¿no? Con el arma blanca siempre establece un plus de odio, de ensañamiento. Sí, claro. Para los expertos en criminología, ese es un detalle. Y el horario, 7:30 de la mañana. Claro. Es un horario que a uno lo hace pensar que puede ser robo o no. Pedro, gracias por el contacto. Esperemos que esto se esclarezca pronto y, por supuesto, el abrazo y las condolencias para todos aquellos que lo conocían, ¿no? Sí, fue una gran pérdida porque nosotros le teníamos un gran respeto personal e intelectual. Sus trabajos se pueden ver en internet y son muy recomendables realmente porque es una fotografía de lo que pasa en el campo muy acertada y nosotros siempre nos muníamos de él para los debates políticos y gremiales. Muchísimas gracias, Pedro. Hasta luego.